fíjate lo que dice el versículo. Deuteronomio capítulo 10, versículos 18 y 19. Deuteronomio, sí, 10, versículos 18 y 19. Dios, entre paréntesis, está refiriéndose a Dios, que hace justicia, y acuérdate que la palabra justicia no es justice, sino que es righteousness, y que enfatiza la fidelidad a la relación. Es decir, Dios es fiel a la relación que ha establecido con aquello que Él llama suyo. Y en este caso es Dios que hace justicia, actúa fielmente con un amor inquebrantable en relación al huérfano y a la viuda. Y fíjate cómo continúa el texto. Este Dios que es fiel ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. En la pirámide de arriba, o en la cascada de arriba, la razón de por qué hemos de amar al extranjero no es porque me tenga un beneficio el extranjero hacia mi persona. Es decir, hacen trabajos que otros no hacen. ¿Quién se va a encargar de la limpieza? No. No es la razón de por qué nosotros hemos de amar al extranjero. La razón de por qué hemos de amar al extranjero es porque Dios lo ama. Amén. ¿Ya? Y es la fidelidad de Dios para el extranjero lo que ha de motivar el por qué amamos al extranjero. Lamentablemente, sea en Chile o en el país que nos encontremos, la realidad es igual. ¿Cuál es la realidad? No queremos extranjeros en nuestra tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso muestra nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro corazón? Nuestro corazón es rechazar todo aquello que no es nuestro y no tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Tres elementos interesantes respecto a la integridad, la salud espiritual de una nación está dada por cómo trata al pobre, cómo trata a la viuda y cómo trata al extranjero. Y al más desvalido de todos es el niño en el vientre. Nosotros como Occidente estamos procurando dar la libertad de matar al niño en el vientre, dar la libertad de asesinar al que está viejo o vieja a través de leyes que impliquen la eutanasia y, por supuesto, expulsar al extranjero. Tres pecados que hablan de la maldad de nuestro corazón en Occidente. Entonces, primero empieza diciendo, respecto a nuestra cascada, que Dios ama al extranjero. Y nuestra defensa respecto a otros hermanos, respecto a creyentes en Cristo, no son las leyes del país en el cual nos encontramos. La defensa trasciende las fronteras. No importa si en mi país es permitido la migración. No debe ser esa la norma de conversación con otro hermano. La norma de conversación con otro hermano debe ser la Escritura. Y la Escritura dice, Dios ama al extranjero. Y continúa el texto. El texto dice que Dios ama al extranjero y Él también da pan y vestido. Y es la razón por qué hemos de amar al extranjero. ¿Cuál? Que Dios ama al extranjero. Y dice el texto además, porque tú fuiste extranjero. Hermanos, nosotros hispanos tenemos mitad indígena de esta tierra y mitad española, ¿ya? Y no podemos escupir hacia el cielo y hablar mal de los españoles, porque es hablar mal de nosotros mismos, porque nosotros tenemos sangre hispana.
Tampoco podemos escupir hacia el cielo y hablar mal de los indígenas, porque tenemos sangre indígena, ¿ya? Y entonces es tan solo decir, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros, que a pesar de la maldad de nuestros padres, sean españoles o indígenas de esta zona, tú nos alcanzaste. Somos mitad indio y mitad español. Esa es nuestra realidad. Ok, pero si tú solo eres europeo, inglés o alemán, solo inglés o alemán, es la misma maldad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la única opción respecto a este texto es decir que aquí todos nuestros padres han sido extranjeros, todos sin excepción. Inclusive los indígenas del sur de Chile vinieron de otro lado para llegar a la tierra donde yo nací. Y otro versículo, Éxodo capítulo 22, versículo 21. Y fíjate cómo el escritor reafirma la realidad de que todos somos o fuimos extranjeros. ¿Por qué? Porque Abraham fue extranjero y forastero en la tierra. ¿Ya? Y entonces Éxodo 22, 21 dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás. ¿Por qué? Porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto, y no oprimirás al extranjero ahora. Fíjate, eso dice el versículo 22, Éxodo 22, 21. No engañarás, no angustiarás. Pero fíjate lo que dice Éxodo 23, versículo 9. Dice Éxodo 23, un capítulo más adelante, no oprimirás, no engañarás, no angustiarás, no oprimirás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Olvidarse de nuestras historias del pasado, de nuestros padres o de nuestros abuelos, eso debe generar humildad, hermanos. A ver, estamos diciendo lo siguiente, en nuestra cascada, la razón de por qué hemos de amar al extranjero es primero, porque Dios lo ama. Segundo, y bajando de nuestras cascadas, es que fuimos extranjeros antes. ¿Ya? Y como razón de esto, que Dios ama al extranjero, de que fuimos extranjeros antes, no oprimiremos, no engañaremos, ni angustiaremos al extranjero. Y bajamos al nivel, un poco más del nivel. Ahora ya vimos que Dios ama al extranjero. Y ahora fíjate lo que dice Levítico 33, 34. Si podemos decir que la principal razón de por qué hemos de amar al extranjero es porque Dios ama al extranjero. Tenemos que entender esto, hermanos, que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, tiene como consecuencia natural y lógica amar lo que Dios ama. Y lo que Dios ama es al extranjero, particularmente en el versículo que estamos viendo. Y como consecuencia de que yo quiero amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda mi fuerza, yo he de amar a quien Él ama, al extranjero. La raíz de por qué yo he de amar al extranjero es porque Dios lo ama. ¿Ya? Y fíjense lo que dice el Levítico, si la raíz está en amar a Dios con todo el corazón, el alma y ser entero, se encuentra el amor al extranjero. Fíjate lo que dice el Levítico en nuestra escalerita, en nuestra cascada. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, otra vez dice, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero
que more entre vosotros. Estoy leyendo Levítico 19, versos 33 y 34. Y fíjate lo que dice el texto. Y lo amarás como a ti mismo. Acuérdense los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y esa es la razón por qué has de amar al extranjero. Ahora la razón es, yo lo mando, dice el Señor, lo amarás. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como a ti mismo, el segundo gran mandamiento. Porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Si se dan cuenta, la razón está enraizada en el primero de los primer gran mandamiento y en el segundo gran mandamiento. Fíjense lo que dice Números, capítulo 15, versículo 15. Estamos construyendo o estamos viendo que en la Biblia hay una cascada que empieza con amar a Dios. Y porque a Dios ama al extranjero, nosotros debemos de amarlo. El segundo peldaño es porque Dios dice que debemos amar al extranjero como a nosotros mismos, como un natural. Números capítulo 15, versículos 15 y 16. Y fíjate, un mismo estatuto tendréis. ¿Qué significa un estatuto tendréis? Las mismas leyes. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Ahora aquí era particularmente interesante, acuérdense, los 10 mandamientos implicaban que las personas que cumplían esos 10 mandamientos estaban dentro del pacto. Al extranjero se le pedía lo mismo, los 10 mandamientos que tenían que cumplir, si no, se le aplicaban las mismas reglas, no eran reglas diferentes, la misma ley para que estuviera dentro, fuera nacional, natural o extranjero. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 49. La misma ley, versículo 49 de Éxodo 12. La misma ley será al natural y para el extranjero que habite entre vosotros. E insisto, no estamos argumentando de que quién va a hacer el trabajo, quién va a hacer el aseo, quién va a limpiar las calles, quién va... No estamos argumentando que la razón es la utilidad de siervos o esclavos en actividades que los naturales no quieren hacer. No, la argumentación es mucho más allá. Hemos de amar al extranjero porque Dios lo ama. Hemos de amar al extranjero porque está enraizado en el segundo gran mandamiento, amar como a mí mismo. Ahora, fíjense entonces, otro principio relevante está en Deuteronomio 27, 19. Y esta palabra es fuerte, y esta palabra debe asustarnos a nosotros mismos y tener miedo respecto a los hermanos en Cristo, inclusive a aquellos que dicen servir al Señor y lamentablemente no comprenden que la ley de Dios es superior a la ley de la tierra en la cual estamos. Cada nación tiene sus propias leyes, es cierto, pero estas leyes, si se oponen a la ley de Dios, esta ley del hombre es corrupta. ¿Por qué? Porque se opone a una ley superior, que es la ley que tenemos en las Escrituras. Fíjense lo que dice Deuteronomio 27, 19. Y debemos orar por nuestros hermanos que no han entendido esta realidad. Versículo 19. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Fíjense lo que dice el versículo, maldito. Bueno, al presidente de mi país le diría, señor presidente, acuérdense, soy chileno,
¿Esta es la ley de este país? Sí, ok, no, vamos por esta ley, ya estamos de acuerdo, aceptado, todo está bien. Pero mañana me la cambia. ¿Está bien eso? Pero hay una ley mayor. Si tú perviertes el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, estás bajo maldición. Y hermanos en Cristo, amados hermanos en Cristo, defienden leyes que van en contra de lo que la Escritura está diciendo. Fíjense la advertencia. Y debemos temer por ellos, pedir por ellos, porque están pecando contra la Escritura, contra el mandato por Dios dado. Maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Deuteronomio 24, unos capítulos previos. Fíjense lo que dice. Acuérdense, amar, Dios ama al extranjero. Nos dice, amamos al prójimo como a nosotros mismos. Eso incluye al extranjero y lo dice. Pero además Dios dice, maldito el que tuerce o no toma en cuenta los derechos del extranjero. Deuteronomio 24, 17, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano. Y si vamos aún más atrás, ahora Deuteronomio capítulo 1, versículo 16 y 17, dice la Escritura. Deuteronomio 1, 16 y 17. Juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Aún más, Números, capítulo 35, versículo 15, lo que nos dice la Escritura. Acuérdense, en Israel cada familia tenía tierras asignadas. Cada familia de Israel tenía tierras asignadas. No había nadie sin tierra. Entonces venía un extranjero, ¿quién no tenía? No tenía tierra. Fíjate lo que dice, sin embargo, en Números capítulo 35, verso 15. Para los hijos de Israel y para el extranjero y para el que mora entre ellos. ¿Qué está refiriéndose ahí? A aquellas ciudades de refugio. Había lugares donde el extranjero era recibido específicamente para que prosperara. Qué bella la Escritura, aún pensando en aquellos que no son de la tierra, para darles bendición. Ahora vamos a ver que el extranjero tenía acceso a provisiones, a un salario justo y ser incluido en los sistemas de bienestar de la nación. Lamentablemente he escuchado que inclusive entre los hispanos en este lugar, no sé si hoy día ocurre, pero años atrás, habían personas que contrataban sencillamente a personas sin documentos para después llamar a la policía de migraciones y decirle, estas personas están sin documentos, y mandarlos presos, detenidos, y no pagarles el salario. ¿Ya? Eso es maldad. Ahora, sin embargo, como dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 19, fíjese, ahora también está, a ver si me salté. Sí, Deuteronomio 24, 19. Cuando ciegues tu mies y olvides alguna, ahí nos saltamos unas palabras, y olvides alguna gavilla, se me quedó atrás saltémonos unas palabras, dice, será para el extranjero, para el huérfano
y para la viuda. Ahora vamos a Levítico 19, versos 9 y 10. Y nos centraremos solo en la frase que dice, y busquen esa frase, Levítico 19, versos 9 y 10. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Ahora, veamos qué ocurría con el diezmo del tercer año. O sea, al tercer año había un diezmo que se le daba a los sacerdotes que tenían que administrar ese diezmo, al tercer año. Porque el primero y segundo año era ahorrar y gastarlo en Jerusalén, entre el pueblo, entre la gente. Pero el tercer año se daba todo el diezmo al sacerdote, y el sacerdote lo administraba de cierta manera. Dice Deuteronomio 14, versos 28 y 29. Y vamos a buscar esta frase. Deuteronomio 14, 28 y 29. Y vendrá el levita, y después entre medio busquen ahora, y el extranjero, el huérfano y la viuda, y comerán y serán saciados. Otra vez, vamos a Deuteronomio 24, versos 14 y 15. Y fíjese lo que dice la Escritura, Deuteronomio 24. No oprimirás al jornalero pobre, ya sea de los extranjeros, en su día le darás su jornal. Entonces, la Escritura dice claramente que debemos cuidar al extranjero. Aún más, debemos integrarlo a los rituales sagrados, a las celebraciones, la Pascua, el Yom Kippur, y todas las actividades deberían ser integrados estos extranjeros. Veamos lo que dice la Escritura. Éxodo 20:10. Y esto es uno de los mandamientos. El sábado, donde dice, no hagas en él, hablando del día sábado, obra alguna. Y fíjate lo que dice al final del versículo. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hasta el extranjero tenían que hacerlos descansar. No, hoy día no se trabaja, usted descanse. Pero no estoy obligado a trabajar. No, descansa. Deuteronomio 16:11. Fíjese lo que dice ese texto. Todo empieza con que Dios ama al extranjero. Y como consecuencia hemos de amarlo, porque nosotros fuimos extranjeros. Luego sigue con que hayamos de amar al prójimo como nosotros mismos, y particularmente al extranjero. Y luego termina, dijimos, que si no cumplimos estos mandatos, la Escritura dice que somos malditos. Maldición. No sé si notan el peso de las palabras. Ya, pero veamos, ya vimos que el sábado también estaba incluido el extranjero. Deuteronomio 16:11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Tú, y sigue la lista, y ¿qué está entre medio de la lista? El extranjero, el huérfano y la viuda. Hay una fiesta. Nos vamos a alegrar delante del Señor. Incluye a la viuda, al extranjero, incluye al pobre, al huérfano.
Fíjate, cuando hay este año sabático, cada 6 años se trabajaba la tierra y al séptimo se dejaba de trabajar. Y fíjate lo que dice Levítico 25, versículo 6. Dice, y el sábado de la tierra os será para comer a ti. Y continúa la lista. Y fíjate cómo termina el versículo. Y al extranjero que more contigo. Ahora, hay consecuencias de fallar en estos niveles. ¿Cuáles? Acuérdense cómo comencé hablando. ¿Se acuerdan que Israel le dice a Samuel, no te queremos a ti, queremos un rey? Y Samuel estaba triste. Y Dios le dice a Samuel, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Esto se aplica al extranjero. Cuando desechan al extranjero y no consideran amar a Dios ni el mandamiento de amar al prójimo, no te desechan a ti, desechan a Dios. Fíjense en Malaquías capítulo 3, versículo 5. Dios juzga entonces a la nación por oprimir al extranjero. ¿Sabías? Malaquías 3, versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo ¿contra quién? Fíjense, busquen esta frase entre medio. Malaquías capítulo 3, versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra ti y contra la nación. Está hablando. ¿Por qué? Los que hacen injusticia al extranjero. ¿Por qué tratan tan mal en nuestra nación al extranjero? No tienen temor de mí. ¿Se da cuenta que están en serio problemas aquellos que no tratan de manera recta al extranjero? No tienen temor del Señor. Ezequiel capítulo 47. Y fíjate lo que va a ocurrir en el futuro. Ezequiel capítulo 47, versos 22. Y echaréis suerte sobre ella por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros. Los tendréis como naturales y echarán suertes con vosotros para tener heredad. El futuro, no habrá extranjeros, porque seremos todos del pueblo de Dios. Veamos algunos versículos más someramente. Jeremías 7:6, y ahí aparece la expresión, y no oprimís al extranjero, al huérfano, solo los voy a mencionar, y a la viuda. Zacarías 7:10, no oprimáis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre. Salmo 146:9, y acá es bello, este versículo es bellísimo. Hermano, esta es una promesa para ti. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Hermano, hermana, el Señor está contigo. Si tú eres extranjero o si tú estás como consecuencia de algunas leyes que no deben estar, viviendo como huérfano
o como viuda, el Señor es tu sostén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos